nuestro programa especial por Semana Santa. Y en esta celebración realmente estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Muchas veces la gente no comprende el significado espiritual de todo lo que ocurrió cuando Jesús llevó a cabo nuestra redención. La verdad es que están acostumbrados a tener esto de la Semana Santa como un rito, como una ceremonia, sin comprender el significado espiritual de lo que ocurrió. Lo que vamos a hacer ahora es ir al Evangelio de Juan, que es uno de los relatos más profundos y más conmovedores, vibrantes de lo que Jesús tuvo que pasar cuando lo crucificaron. Y vamos a empezar leyendo en primer lugar el pasaje de Juan, el capítulo 19, los versículos del 17 al 22. Y él salió llevando su cruz hacia el lugar que se llama de la calavera. Eso viene del griego cranión y en hebreo Gólgota. Y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Y Pilato escribió y puso sobre la cruz un letrero o un título en el cual fue escrito Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Entonces, muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, de hecho estaba afuera de la ciudad, y el título o letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Ahora, los principales de los sacerdotes de los judíos le decían a Pilato, no escribas Rey de los Judíos, sino este dijo, soy Rey de los Judíos. Y Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Describamos cómo era la muerte por crucifixión. La verdad es que no había una muerte peor que la crucifixión. Hasta los mismos romanos la miraban con horror. Era la muerte más cruel, más aterradora, era una muerte denigrante y vergonzosa. Se dice que tuvo su origen en Persia, luego pasó a Cartago y finalmente terminó en Roma. Ahora, tenemos que entender que la crucifixión no era el método de ejecución que se seguía en Roma, pero sí en las provincias, en las colonias, y que solamente se podía utilizar para los esclavos. Así que era inconcebible que se le aplicara esa clase de muerte a un ciudadano romano. Es más, la ciudadanía romana era algo muy valorado en aquellos días. Era un crimen atar a un ciudadano romano y todavía un crimen mayor el golpearlo. ¿Y qué podría decirse de crucificarlo? Así que esa clase de muerte fue la más terrible del mundo antiguo y estaba reservada para los esclavos y criminales. Y esa fue la muerte que sufrió Jesús. Ahora voy a describirles cómo era la rutina de la crucifixión. Era siempre igual. Después de que se celebraba el juicio, después de que el reo o el criminal era condenado, el juez pronunciaba la terrible sentencia, irás a la cruz. Ahora, el veredicto se llevaba a cabo inmediatamente. Se colocaba al condenado en medio de una compañía de 4 soldados. Le colocaban el travesaño de la cruz sobre los hombros y era costumbre azotarlo antes. Nosotros ya sabemos qué terrible fue la forma en que los soldados romanos azotaron a Jesús. Los judíos azotaban con 39 azotes. Ellos decían 40 azotes menos 1 porque era ilegal pasarse de 40. Pero los soldados romanos no tenían ese tipo de restricción. Así que era común azotarlo antes y luego también cuando él se levantaba a lo largo del camino cargando su cruz, también era común hincarlo, azotarlo para que siguiera adelante o si caía, se levantase hasta que pudiese llegar al lugar mismo de la ejecución. Delante de él iba un oficial con un cartel en el cual se podía leer el crimen por el cual se le había condenado. Y se le conducía por las calles a manera de intimidación para que el mayor número de personas posible lo viese y tomaran ejemplo. Ahora, en Jerusalén, el lugar donde tomó lugar esta ejecución era llamado el lugar de la calavera. Como ya hemos visto, del griego cranión, que es la palabra que significa cráneo en español, y viene del hebreo y el arameo Gólgota. Calvario, por supuesto, es la palabra latina con el mismo significado. Ese lugar de ejecución se encontraba fuera del muro de la ciudad, fuera de la ciudad.
porque no era legal crucificar a nadie dentro de los límites de ella. O sea, tenemos que entender una cosa, tenemos que ser históricamente correctos. Los judíos nunca apedreaban ni enterraban a nadie dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque para ellos un cadáver era algo inmundo. Al mismo tiempo, los romanos siempre crucificaban sus víctimas en los lugares públicos y más transitados. En este caso, el lugar quedaba justo en el camino a Damasco, es al norte de la ciudad de Jerusalén. Yo he estado allí un par de veces y saliendo por la puerta de Damasco, en la parte norte de la ciudad, uno puede llegar, es más o menos a una cuadra de distancia, donde está el lugar en el cual Jesús fue crucificado. Ahora, la razón de hacerlo en los caminos o en los lugares públicos era infundir temor. El lugar se llamaba Gólgota porque hay que entender un poco la geografía bíblica. Tenemos el monte Moriah. En el monte Moriah también está lo que se conoce como el templo, está la parte del monte del templo, pero en la parte norte del monte Moriah, que era la parte más alta de todo el monte, estamos hablando acerca de un lugar bien interesante desde el punto de vista estratégico. El monte del templo se encuentra a 741 metros sobre el nivel del mar, pero la más alta parte del monte Moriah se encuentra a 777 metros sobre el nivel del mar. Yo lo he medido con un altímetro. Ahora, la parte norte del monte Moriah, que era la parte más alta, tuvo que ser cortada. ¿Por qué? Porque era más fácil que una invasión viniese del lado norte e ingresase a la ciudad justamente por el lado más alto del monte. Entonces, para proteger la ciudad de invasiones, lo que hicieron fue cortar esa parte del monte y esa parte se convirtió en una cantera. Y por ahí en medio, en esa abertura, la cual es bastante grande, en esa abertura se hizo justamente el camino que llevaba a Damasco. El resultado con ese corte y con esa cantera fue un escarpado que parecía el cráneo de una calavera. Por eso su nombre. Ahora, Jesús salió entonces herido, sangrante, con la espalda abierta, rasgada en tiras por los azotes, llevando su cruz hasta el lugar donde había de morir. Y hay varias cosas en este pasaje que no podemos pasar por alto. En primer lugar, ese cartel, esa inscripción que puso Pilato en la cruz, como hemos leído, estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. El hebreo era el idioma de la palabra y de la revelación de Dios. El griego representaba el idioma de la cultura, pero el latín representaba el idioma de la fuerza. Estas eran las tres grandes lenguas del mundo antiguo, representando a tres naciones, y cada una de esas naciones hizo grandes aportes al mundo y a la historia universal. Sabemos que Grecia, a través de la cultura helenística, le enseñó al mundo la belleza de la forma, del pensamiento. Roma le enseñó al mundo la ley y el gobierno, pero Israel le enseñó al mundo el culto del único Dios verdadero. Y si juntamos estas tres cosas, nos vamos a dar cuenta que en Jesús vemos la consumación de todas ellas. En Él está la suprema belleza, el pensamiento más elevado acerca de Dios. En Él está la ley y el gobierno de Dios. En Él está también la verdadera imagen de Dios. Así que es bastante significativo que lo llamaran rey en las tres grandes lenguas del mundo. Ahora, ¿cuál fue la intención de Pilato al colocar esa inscripción en la cruz? No cabe duda de que Pilato puso aquel cartel en la cruz de Jesús para humillar y enfurecer a los judíos. Ellos acababan de decir que no tenían más rey que al César. Ellos acababan de rechazar a Jesús como su rey. Y Pilato sarcásticamente puso aquel cartel, título o inscripción en la cruz. Y las autoridades judías, al leerlo, inmediatamente, insistentemente le pidieron que lo cambiara o que lo quitara, pero Pilato se negó. Ahora, hay que entender la razón por la cual ellos se opusieron tanto. ¿Por qué se opusieron tanto? Cuando uno comienza a examinar la inscripción de ese título que estaba en la cruz, se forma un acrónimo. ¿Qué cosa es un acrónimo? Un acrónimo es una palabra corta que está formada con las iniciales de tres palabras. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos lo que se conoce como el DNI, el Documento Nacional de Identidad, o el IGB, que es el Impuesto General a las Ventas. Ese es un acrónimo, ambos son acrónimos. Entonces, cuando uno podía mirar con
más detenimiento, la inscripción en el hebreo se formaba un acrónimo que justamente era lo que se conoce como el tetragramatón o el nombre impronunciable de Dios. Y quiero mostrarles a ustedes ahora en pantalla la inscripción de la cruz. Cuando nosotros pensamos en la inscripción de la cruz, inmediatamente nos remitimos a lo que hemos visto desde muy pequeños en los cuadros o imágenes o crucifijos. Vemos siempre una inscripción en la parte superior de la cabeza, en la parte superior de la cruz, donde dice INRI. Bueno, INRI es un acrónimo, y esto es tomado del latín. Es Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Se toma la inicial de esa frase y sale INRI. También podemos ver la inscripción que estaba en griego, se los estoy mostrando, tanto en minúsculas como en mayúsculas, pero en el hebreo es justamente donde estaba el asunto que incomodó y enfureció a los judíos. En hebreo se lee de derecha a izquierda y literalmente dice Yeshua Hanatzri Umelech HaYehudim. Eso se traduce literalmente al español como Jesús de Nazaret y Rey de los judíos. Ahora, cuando nosotros tomamos la letra inicial de cada una de esas palabras en hebreo, recogemos 4 letras hebreas. La primera es la Yod, luego viene la Hei, luego viene la Vav y luego viene la Hei final. Esto es sencillamente lo que se conoce como el tetragramatón o el nombre santo de Dios, lo que nosotros leemos en nuestras Biblias como Jehová o como Yahvé. Esas eran las iniciales, sin obviamente vocales, que formaban el impronunciable nombre de Dios. Entonces, lo que estaba diciendo esa inscripción en la cruz, que aquel personaje que estaba clavado en ella era nada más ni nada menos que Dios. Pero Pilato dijo, lo que está escrito, escrito está. Aquí tenemos un Pilato que es inflexible, el que no estaba dispuesto a ceder ni un pelo. Sin embargo, hacía poco que había cavilado cobardemente entre crucificar a Jesús o soltarlo. Y había terminado por dejarse intimidar y chantajear por los judíos. Qué raro, ¿no? Inflexible acerca del cartel cuando había sido tan débil sobre la crucifixión. Ahora, sigamos con el relato de parte de Juan. Juan 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron los vestidos de él y hicieron 4 partes, una para cada soldado. Además, tomaron la túnica, pero la túnica no tenía costura, era tejida entera de arriba a abajo. Y por eso se dijeron uno al otro, no la partamos, más bien echemos suertes sobre ella para ver de quién será. Y eso sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Ahora, ya hemos visto cómo era el ritual de la crucifixión. Eran 4 soldados romanos que conducían al reo al lugar de la ejecución. Y uno de los deberes de estos soldados era ocuparse de la ropa del reo. Ahora, los judíos solían ponerse 5 prendas, de abajo hacia arriba: el calzado, el turbante, también estaba el cinto, la túnica y el manto exterior. Eran 4 soldados y había 5 prendas a repartir. Lo que hicieron ellos fue jugárselas a los dados, y aún quedaba la túnica interior. De acuerdo con el relato de Juan, esta era sin costura, toda tejida de una sola pieza. Cortarla en 4 piezas no habría servido absolutamente para nada. Así que se la jugaron a los dados. Y hay mucho que descubrir en esta escena tan gráfica y tan dramática. No hay escena en la cual se vea más claramente la indiferencia con que pagaba el mundo a Cristo, que estaba siendo su sustituto. Allí, en aquella cruz, Cristo estaba en agonía, y al pie de la cruz los soldados jugando, echando los dados, como si no pasase absolutamente nada. Ahora, la tragedia no es tanto la hostilidad del mundo hacia Cristo, sino su indiferencia, el no darle ninguna importancia al amor de Dios. Piensen en esto. La hostilidad lo llevó a la cruz, pero la indiferencia llevará al infierno a aquellos que no reciben su amor. Ahora, hay algo más aquí entre líneas. La túnica de Jesús se nos dice que era sin costura, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Y Juan, que estaba familiarizado con este tipo de cosas,
nos está describiendo exactamente la túnica de lino que utilizaba el sumo sacerdote. Ahora, esto Jesús lo llevaba debajo de su manto, era la túnica interior, no estaba mostrado abiertamente. Ahora, entendamos una cosa. La función sacerdotal consistía en que él fuese el punto de contacto entre Dios y el pueblo. La palabra latina para sacerdote es pontifex, en español pontífice, que quiere decir el que hace de puente, porque su función era precisamente ser de intermediario entre Dios y los seres humanos. O sea, nadie hasta ese momento en la historia había llevado a cabo esa función como la que llevó a cabo Jesús. Porque nosotros sabemos, y aquí hay una tremenda revelación, que Él es el sumo sacerdote por el cual la humanidad tiene ahora acceso a Dios. Ahora tenemos que leer entre líneas. Lo que Juan dice tiene más que un solo sentido. Uno que está a la vista, en la superficie, pero hay otro sentido más profundo en el cual hay que pensar, hay que estudiar para poder descubrirlo. Y cuando Juan menciona la túnica sin costura, no lo hace simplemente para describirnos la ropa que Jesús llevaba, sino para presentárnoslo a nosotros como el perfecto sumo sacerdote que abrió con su perfecto y definitivo sacrificio el camino para que todos podamos llegar a la presencia de Dios. Ahora, al citar esto, Juan encontró con ese incidente un cumplimiento literal de una profecía en el Antiguo Testamento. Es la del Salmo 22, el versículo 18, donde dice: reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. ¿Qué más hay en este escenario? Volvamos a Juan 19. Vamos a leer los versículos de 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Ahora Jesús está en la cruz. Y cuando estaba en la cruz no estaba completamente solo. Cerca de la cruz había por lo menos 4 mujeres que lo amaban. Habían algunas que estaban cerca. Había una multitud de personas que estaban lejos. Pero la presencia de estas mujeres cerca de la cruz era debido al hecho del amor que ellas le tenían y desterró por completo el temor que tenían para con los judíos o para con los romanos. Era un grupo curioso porque estaba María, la mujer de Cleofás, de la cual no se sabe mucho, pero sí vemos que hay más información con respecto a las otras mujeres. Estaba en primer lugar María, la madre de Jesús. Y bueno, sabemos que María y sus hermanos no creían en Jesús. Pensaban que estaba fuera de sí, pensaban que Jesús estaba loco, pero la presencia de María allí era natural, lo más natural del mundo para una madre, porque puede que Jesús delante de la ley romana o delante de la ley judía haya sido un criminal, pero para ella era su hijo. También estaba la hermana de su madre, y Juan no la nombra, pero si estudiamos los pasajes paralelos en Mateo 27, 56 y en Marcos 15, 40, llegamos a la conclusión de que esta mujer era Salomé, la madre de Santiago y de Juan. Eso es la madre de los hijos de Zebedeo. Y acá se la llama hermana de María. Y en tercer lugar también estaba María Magdalena. Sabemos que Jesús le había echado fuera a 7 demonios. Ella nunca pudo olvidar el amor que Jesús tuvo por ella, lo que Jesús hizo por ella. Ese amor la había rescatado y ella estaba correspondiendo a dicho amor. Ahora, algo que se añade a este relato es que Jesús, estando en la cruz en agonía, cuando vio a su madre no pudo dejar de pensar en su bienestar. Entonces ella confió a María al cuidado de Juan y a Juan el cuidado de María. Y es conmovedor el hecho de que Jesús, estando todavía en la agonía en la cruz, cuando la salvación del mundo estaba en juego y dependía exclusivamente de él, es interesante cómo él consideraba la soledad en la cual su madre iba a quedarse en los días venideros. Él nunca olvidó los deberes que le concernían. Y bueno, él cumplió con esto. Era el hijo primogénito de María en ese momento, en su pasión. No se olvidó de ella. Vemos aquí su actitud hasta el final de su vida en la tierra. Vemos que aún estando en la cruz, en su mayor dolor, Jesús estaba pensando más en los dolores de otros que en los suyos. Sigamos. Juan 19, versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed.
había allí una vasija llena de vinagre. Entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús recibió el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Acá Juan nos coloca cara a cara con dos cosas claras acerca de Jesús. En primer lugar, su sufrimiento humano. Vemos aquí que él, estando en la cruz, sufrió la agonía de la sed. Es interesante entender también que cuando Juan escribió su evangelio, y estamos hablando de la parte final del primer siglo, se había levantado cierta tendencia en el pensamiento filosófico y religioso llamado gnosticismo. Y una de las doctrinas básicas, fundamentales del gnosticismo, es que para ellos, bajo la mentalidad griega gnóstica, el espíritu era totalmente bueno, pero la materia era completamente mala. Entonces de ahí saltaban a ciertas conclusiones. La primera conclusión era de que, bueno, Dios, que es espíritu puro, no pudo de ninguna manera asumir un cuerpo material. Y si era material, por lo tanto, era malo. Entonces ellos no podían concebir el concepto de la encarnación, ni mucho menos el de la resurrección. ¿A qué me refiero? Si finalmente el espíritu había salido del cuerpo, ¿cómo pues va a regresar? Si el cuerpo supuestamente es malo, si la materia es mala, entonces, ¿cómo en la resurrección el cuerpo va a revivir, el espíritu va a entrar otra vez en ese cuerpo? Entonces, para los gnósticos era muy difícil aceptar esto. Para esa mentalidad griega en esa época, ellos negaban la encarnación y ellos negaban la resurrección. Así que los gnósticos enseñaban, y Juan tenía que combatir este pensamiento, los gnósticos enseñaban que Jesús no tuvo un cuerpo de verdad, sino que solamente era un fantasma. Pero cuando Jesús se levantó de los muertos, en el relato de Lucas, le dijo, miren, yo no soy un fantasma, miren, yo tengo carne, tengo huesos. Ellos decían, por ejemplo, que cuando Jesús caminaba sobre la arena, no dejaba huellas en el suelo porque era un espíritu puro en un cuerpo irreal. Y de allí pasaban a decir que Dios no podía sufrir y por lo tanto Jesús no sufrió de verdad, sino que pasó por la experiencia de la cruz sin padecer ningún tipo de dolor. Y los gnósticos pensaban, al hacer esto, que estaban honrando a Dios y estaban honrando a Jesús. Pero la verdad es que estaban destruyendo la realidad de lo que Jesús era. Y si Jesús tenía que redimir a la humanidad, Él tenía que hacerse hombre, tenía que encarnarse, tenía que hacerse como nosotros para que nosotros seamos en algún momento como Él. Y por eso Juan enfatiza el hecho de que Jesús verdaderamente padeció sed y quería ver a los demás que Jesús era verdaderamente humano y que realmente experimentó la agonía de la cruz. Así que Juan se detiene en su relato todo lo necesario para subrayar el hecho de la perfecta humanidad y el sufrimiento real de Jesús. La segunda cosa que vemos acá en esta escena es el triunfo de Jesús. Cuando comparamos los 4 evangelios, descubrimos un hecho tremendamente revelador. Los otros 3 evangelios no nos relatan que Jesús dijera, consumado es, pero sí nos dicen que exclamó en voz muy alta. Eso lo podemos ver en Mateo 27:50, Marcos 15:37 y en Lucas 23:46. Por otra parte, Juan no menciona el gran grito, pero sí nos dice que sus últimas palabras en la cruz fueron que ya estaba todo completo. La explicación es que el gran grito y las palabras que estaba todo completo era la misma cosa. Consumado es, en el griego es una sola palabra, es tetelestai. Y Jesús murió con un gran grito de triunfo en su boca. O sea, él no estaba diciendo, se acabó, como reconociendo una derrota. No, sino él se refería a una proclamación de su victoria con un grito de júbilo. Aunque parecía estar destrozado en la cruz, él sabía que había cumplido con todos los tipos y sombras de la ley. Él era el cordero inmolado por la humanidad. Él era el cordero pascual. Cristo era nuestra Pascua, que en ese momento acababa de ser sacrificada. Ese fue el sacrificio que el hombre necesitaba y que Dios demandaba. Por eso él obtuvo la victoria. Ahora, la última parte de este pasaje lo hace aún más claro. Dice que Jesús inclinó la cabeza, entregó el Espíritu. Para Jesús, el propósito para el cual Él había venido se cumplió. Ahora, hay más cosas en ese pasaje que no debemos pasar por alto. La primera es que Juan relaciona el grito de Jesús, tengo sed, con el cumplimiento también de un versículo del Antiguo Testamento. Es el Salmo 69, en el versículo 21, donde dice, además, me dieron hiel en lugar de alimento.
y para mi sed me dieron de beber vinagre. La segunda cosa es otra de las alusiones de Juan. Nos dice que fue en una caña de hisopo donde colocaron en el extremo la esponja con el vinagre. Ahora, la caña o el junco de hisopo era una cosa muy poco idónea para eso, porque no era más que un junco semejante a la hierba fuerte, porque no tenía mucho más de medio metro de altura. Si retrocedemos bastantes siglos en la historia, hasta la primera Pascua, cuando los israelitas salieron para siempre de la esclavitud en Egipto, recordamos que el ángel de la muerte iba pasando por todas las casas aquella noche matando a los primogénitos de los egipcios. Nosotros recordamos que los israelitas tenían que matar su cordero pascual y untar los lados de las puertas de sus casas con la sangre. Es interesante que en hebreo la palabra pecado se dice het. Es más, het es una de las letras del alfabeto o el elefato hebreo y tiene una forma de un dintel de una puerta, es decir, un travesaño vertical, luego el otro horizontal y luego el otro vertical. Muy bien. Entonces, ellos untaron la sangre del cordero sobre el dintel de la puerta, no en el piso, para no formar un tipo de alguien pisoteando la sangre de aquel de quien el cordero pascual era un tipo de sombra, es decir, para no pisotearse la sangre de Cristo en el futuro. Entonces, no colocaban la sangre abajo, solamente en los travesaños verticales y en el horizontal. Y esto forma una letra het, significa pecado. Entonces, la sangre untada sobre los postes y sobre el dintel de la puerta era justamente la sangre cubriendo el pecado de los judíos. Eso es bien interesante. Entonces, ese ángel exterminador pasaba por alto, y eso es lo que significa la Pascua. Pesaj, en hebreo, pasar por alto, Pascua. En inglés es Passover, pasar sobre. Eso pasaba por encima de las casas de los hijos de Israel y no los tocaba. Ahora, es interesante que ellos tenían que hacerlo, untar la sangre justamente con esa caña, con ese hisopo. En Éxodo 12:22 dice, tomen luego un manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija, y ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Entonces, vemos aquí que Juan está apuntando a algo profético en naturaleza. Fue la sangre del Cordero Pascual la que salvó al pueblo de Dios en la historia, pero era la sangre de Jesús la que salvaría al mundo del pecado. Y la sola mención del hisopo conduciría el pensamiento de cualquier judío al poder salvador de la sangre del Cordero Pascual. Y esta era la manera en que Juan presentaba a Jesús como el Cordero Pascual de Dios, cuya muerte salva al mundo de pecado. Gracias a Dios por la cruz. Gracias a Dios por nuestro Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Ahora, Juan 19, sigamos los versículos 31 al 37. Entonces los judíos, por cuando era el día de la preparación, y para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran sábado. Este no era un Shabbat, no era un sábado normal, no caía sábado. Era un día de reposo especial que estaba asociado con estas fiestas. Entonces, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en ese gran sábado, le rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y fueran quitados. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y después al otro que habían sido crucificados con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. El que lo ha visto, y miren a Juan cómo enfatiza esto, el que lo ha visto ha dado testimonio, su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura que dice, ninguno de sus huesos será quebrado. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, cuando los romanos ejecutaban una crucifixión siguiendo sus propias reglas, simplemente dejaban que el reo muriese en la cruz, aunque fuera después de pasar varios días al calor del mediodía y al frío de la noche, torturado por la sed y por los insectos que se posaban en las heridas abiertas. Y a menudo los crucificados morían dando muestras de locura, de ira y de furia, aunque impotentes. Tampoco
enterraban los romanos a los que morían en la cruz, no simplemente los dejaban a merced de los buitres y de los perros. Pero la ley judía era completamente diferente. Y la ley judía establecía en Deuteronomio 21, versículos 22 al 23, que si un hombre ha cometido pecado que merece la muerte, por lo cual se le ha dado la muerte, y lo has colgado de un árbol o de un madero, no quedará su cuerpo en el árbol durante toda la noche. Sin falta le darás sepultura el mismo día, porque el ahorcado es una maldición de Dios. Así no contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como heredad. Así que en esta ocasión era todavía más importante que no se dejaran los cuerpos en las cruces durante la noche, porque al día siguiente tenían un día solemne de reposo, el muy especial reposo de la Pascua. Ahora, para que pudiesen despachar a los reos que seguían vivos más de lo conveniente, se utilizaba un método bastante macabro. Se les rompían las piernas con un mazo, con una comba, ¿no? Eso fue lo que hicieron a los reos que estaban crucificados con Jesús. Pero en el caso de Jesús no fue necesario, porque cuando llegaron los soldados, Jesús ya estaba muerto. Y Juan ve en esa circunstancia el cumplimiento de otro símbolo del Antiguo Testamento. Como ya hemos visto, estaba la norma de no quebrantar ningún hueso del Cordero Pascual. De nuevo, Juan ve en Jesús al Cordero Pascual de Dios que libra de la muerte a su pueblo. Y por último, se nos presenta un extraño pero no menos significativo incidente. Cuando los soldados vieron que Jesús ya estaba muerto, no le rompieron los huesos de las piernas con el mazo, pero uno de ellos, probablemente para asegurarse de que estaba muerto, lo atravesó con la lanza el costado. ¿De qué fluyeron? Agua y sangre. Y Juan atribuye a aquello un sentido especial. Como hemos visto, Zacarías 12:10 dice, me mirarán a mí a quien traspasaron. Juan ve en ello el cumplimiento de esa profecía de Zacarías y añade expresamente que ese era el testimonio de un testigo ocular de lo que realmente sucedió y que él personalmente garantizaba que esto fue cierto. Ahora, uno se puede preguntar, ¿qué fue lo que ocurrió en su caso? Se dice que Jesús murió literalmente porque su corazón se le rompió. Lo normal, desde luego, es que el cuerpo de un muerto no sangre. Se dice que lo que realmente ocurrió fue que las experiencias espirituales, emocionales y físicas de Jesús fueron tan terribles que se le reventó el corazón. Le estaba cargando nuestro pecado. Y cuando sucedió aquello, la sangre del corazón se mezcló con el líquido del pericarpio que rodea el corazón. La lanza del soldado rompió el pericardio y brotó la mezcla de sangre y de agua. Y aún así, ¿por qué lo subraya tanto Juan? No solamente aquí en Juan 19, sino en su primera epístola. ¿Por qué subraya esto en el capítulo 5? Por esta razón. Porque para él era la prueba definitiva e irrefutable de que Jesús era un hombre real con un cuerpo real. Y esta fue la respuesta contundente a los gnósticos con sus ideas de fantasmas y espíritus y de una humanidad irreal. Aquí estaba la prueba de que Jesús se había encarnado, de que él había participado de carne y de sangre. Sigamos con el relato. Juan 19, del 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera quitar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Y por tanto, él fue y llevó su cuerpo. Y también Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y aloes como de 34 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, de acuerdo con la costumbre de los judíos de sepultar. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual todavía no se había puesto a nadie. Allí, pues, por causa del día de la preparación de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así que Jesús murió. Y lo que quedaba por hacer, había que hacerlo deprisa. ¿Por qué? Porque el día especial de reposo por la Pascua estaba a punto de empezar. Y ese era un día, como dije, de gran solemnidad porque no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Entonces, los discípulos de Jesús seguramente no tenían mucho dinero y no pudieron darle a Jesús un digno entierro. Pero otros dos se hicieron cargo. El primero fue José
de Arimatea. Él había sido discípulo de Jesús, era un hombre importante, era miembro del Sanedrín judío y hasta entonces se había mantenido en secreto por temor a los judíos. Y el segundo hombre era Nicodemo. La costumbre de los judíos era envolver los cadáveres en tela de lino y colocar especias aromáticas entre los pliegues. Entonces Nicodemo trajo, siendo un hombre rico, especias suficientes para el entierro de un rey. Y así es que José de Arimatea le dio su tumba a Jesús, un sepulcro nuevo, y Nicodemo le dio la ropa y los perfumes que habrían de cubrirlo en el sepulcro. Vemos acá dos cosas que se contrastan. La primera es la tragedia y la segunda es la gloria. Aquí hay tragedia porque aunque Nicodemo y José de Arimatea eran miembros del Sanedrín, siendo discípulos secretos de Jesús, estuvieron todo el tiempo atemorizados. Pero bueno, acá hay también gloria, porque la muerte de Jesús había hecho por José y por Nicodemo lo que no había hecho mientras él estaba vivo. Cuando él murió en la cruz, José olvidó sus temores y fue a dar cara ante el gobernador romano para pedirle su cuerpo. Tan pronto como murió Jesús, allí estaba Nicodemo para hacer algo por él que todos luego podían ver. Miren, la cobardía, la vacilación, la prudente reserva se acabaron. Los que habían tenido miedo cuando Jesús estaba vivo se declararon por él de una manera que todos podían ver tan pronto como murió. O sea, no había pasado ni una hora que había muerto Jesús y ya empezó a cumplirse la palabra de Dios, la profecía que decía en Juan 12:32, y yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. ¿Qué encontramos acá? El poder de la cruz. El poder de la cruz había empezado a obrar maravillas y ya estaba atrayendo a las personas hacia él. El poder de la cruz ya entonces estaba transformando a los cobardes en héroes y a los vacilantes en personas que se decidían irrevocablemente por Cristo. ¿De qué estamos hablando hoy día? De la cruz. La cruz. La cruz estaba destinada para horrorizar al mundo. Estaba destinada para la humillación. Estaba destinada a durar días. Estaba destinada a la asfixia lenta. Estaba destinada para prolongar la tortura. Y era el trabajo del soldado romano. La cruz estaba destinada a ser utilizada por el César, pero en cambio terminó siendo utilizada por Dios. La cruz estaba destinada a detener un movimiento, pero en cambio se convirtió en el camino. La cruz estaba destinada a actuar a través del temor, de la intimidación, pero en cambio despertó la fe. La cruz estaba destinada a ser viciosa y violenta, pero en cambio se convirtió en nuestra paz. Estaba destinada a desarraigar toda esperanza, pero en cambio se convirtió en una semilla. Estaba destinada a castigar a los cautivos, pero en cambio desató la libertad. Estaba destinada a edificar el imperio romano, pero en cambio edificó el reino de Dios. Estaba destinada a desalentar a los rebeldes. Estaba destinada a detener todo tipo de insurrección. Estaba destinada a humillar a Jesús, pero en cambio estableció su resurrección. Estaba destinada a burlarse de él, pero en cambio fue su gloria. Estaba destinada a borrar un capítulo, pero en cambio se convirtió en la historia. Estaba destinada a detener a los convictos, pero en cambio levantó un rey. Estaba destinada a cerrar nuestras bocas, pero en cambio es la razón por la cual nosotros cantamos. Estaba destinada a hacer un juicio, pero en cambio se convirtió en nuestra misericordia. Esa es la razón por la cual la canción del cielo es acerca del Cordero. El Cordero es digno es el Cordero de toda gloria, honor, poder, honra, riqueza, sabiduría. La cruz estaba destinada a matar a un enemigo, a aplastar y esparcir
a los disidentes, pero en cambio se convirtió en una bandera del amor de Dios por cada persona. La cruz estaba destinada a apalear, clavando las manos y los pies a un madero. Estaba destinada para ser utilizada por el mal, pero en cambio se usó para bien. Estaba destinada a ser un símbolo del asesinato de Dios, pero en cambio se convirtió en el símbolo de la invitación de Jesús. ¿Cuál es esa invitación? Ven a la cruz. En lugar de estar en el pecado y en mancha, tú fuiste destinado a ser hecho limpio. En lugar de ser olvidado, tú fuiste destinado a saber que eres visto y considerado. En lugar de ser avergonzado, tú puedes dejar atrás tu culpa. En lugar de sentirte vacío, tú fuiste destinado para alcanzar realización plena. En vez de estar quebrantado, roto, tú fuiste destinado a estar completo. Escucha, el Calvario está llamando, te está haciendo señas y te dice: ven a la cruz. En vez de ser tú un accidente, tú tienes un propósito y un plan. En vez de quedar abandonado, fuiste escogido por su mano. Y para todos los que han dicho no puedo, Dios ha dicho yo puedo. Y sin importar lo que tú hayas hecho, la invitación permanece. Ven a la cruz. Así que en lugar de estar dudoso, tú fuiste destinado para conocer a tu Padre. Fuiste destinado para conocer a su Hijo y para ser su hijo. Tú fuiste destinado para ser su hija. Tú fuiste apreciado para ser alguien desde el principio. Siempre estuviste en la mente y el corazón de Dios. Siempre estuviste en la foto. Y en lugar de ser una víctima, tú estás destinado para ser un vencedor. ¿Y saben cuál fue el resultado de la sangre de Jesús? La salvación ha llegado. Y en lugar de estar muerto espiritualmente y separado eternamente de Dios, tú fuiste destinado para estar vivo, para tener vida eterna. La cruz estaba destinada para señalar la muerte, pero en cambio es una señal de vida. La cruz fue diseñada, estaba destinada para ser el final de todo, pero en cambio es nuestro comienzo. Y si tú vienes a la cruz, hay un nuevo inicio para ti. Habiendo escuchado todo esto, ¿cómo no venir a aquel que tomó nuestro lugar, que nos amó, se hizo pecado, se hizo maldito y fue nuestro sustituto? ¿Cómo no entregarle nuestras vidas? Allí donde estás, cierra tus ojos y de corazón repite esta oración conmigo en voz alta. Dios de los cielos, te doy gracias por tu inmenso amor. Te doy gracias por enviar a Jesús para que me representara. Te doy gracias porque Jesús fue mi Cordero Pascual. Creo que Jesús ya fue inmolado. Creo que Jesús ya fue sacrificado por mí. Jesús, desde ahora en adelante, solo tú serás mi Señor. Perdona mis pecados. Gracias. Y también declaro que no solamente eres mi Cordero Pascual, sino que también el Padre te resucitó para mi justificación y tú te levantaste como mi gran y precioso y perfecto sumo sacerdote. Y que tú, Jesús, traspasaste los cielos, entraste en el lugar santísimo y obtuviste para mí eterna redención. Gracias por tu perdón y gracias por el regalo de la vida eterna. Viviré para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Qué maravilloso tiempo podemos pasar, familia de Dios, juntos. Y bueno, sigamos adelante con el programa que tenemos para Semana Santa. Los animo para seguir en línea. Nos vemos más adelante. Gracias.